tiene responsabilidad. O sea, yo digo que... Hola, bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Orlando García y en esta tarde soleada tengo el gusto de tener y presentarle a ustedes al abogado Omar Mengíbar. ¿Cómo está, abogado? Bienvenido. Encantado, Orlando. Qué bueno tenerlo nuevamente, aunque antes lo tuve en otro programa, otro formato, pero mira, nuevamente con la oportunidad de poder entrevistarlo. Pues lo importante es que el ambiente de la cordialidad y la confianza sea el mismo. Claro, encantado de estar acá. No, alegre de tenerlo y bueno, vamos a hablar un poquito de muchas cosas, de política, de tema de derecho, podemos hablar de justicia, podemos hablar hasta de noticias actuales, ¿verdad? Y de mí, ¿no mismo? Claro que usted va a estar dando sus opiniones de todo. Usted es el núcleo común de todos los temas. Sí, ¿no? Adelante. Bueno, primero que nada, cuénteme, ¿cómo mira todo el tema político en el país actualmente, ¿verdad? Y le pregunto, ya que usted pues está como precandidato de Libre por el movimiento para el departamento de Cortés, entonces ¿cómo mira cómo se está moviendo ya que estamos a pocas semanas de las elecciones primarias? Bueno, fíjate que yo creo que en general el ambiente político ha estado como bastante calmado. ¿Sí? Yo lo que he percibido es que no ha habido mucha agitación política, poca actividad. En comparación con procesos anteriores. Claro. Fíjate que yo participé en el proceso anterior de 2021 y a esta altura ya estaba quemado. Estábamos cerca de las elecciones, que siempre son en marzo, las primarias, y fue más intensa, me parece, la campaña. Y esto te lo digo desde todos los partidos políticos. No sé si es percepción solamente mía, pero me parece que tiene que ver en general con un desencanto de la política que hay en la población. En general, yo creo que, de hecho, yo me he llegado a cuestionar y yo creo que el sistema democrático basado en los partidos políticos creo que ha entrado en crisis. Y no solo en Honduras, es general, es universal. Los partidos políticos en general han ido perdiendo credibilidad y ya no son, desde mi perspectiva, como los pilares más idóneos sobre los cuales se debe sustentar la participación democrática. Probablemente vayamos avanzando o tengamos que avanzar hacia formas de participación, formas de organización para la participación ciudadana distintas a los partidos políticos. ¿Quiénes son los principales responsables de ese desencanto que usted le llama de los partidos políticos? Mira, yo siempre digo que las cúpulas políticas de todos los partidos, ¿verdad? Porque en general es que lo que pasa es que la política a la hora de los hechos se degenera, se desvirtúa. Los fines de la política que son loables, que son esos fines se diluyen bastante y tienen preeminencia los fines particulares, personales, de grupos y aplican en general esa máxima que dice que el fin justifica los medios. Y cómo se convierte, digamos, el fin del político en general es el poder per se, ¿verdad? Está dispuesto a hacer cualquier cosa, sobre todo engañar, mentir y al final defraudar. No tiene problema con eso, pareciera, ¿verdad? Correcto, y hablo en general, ¿verdad? Hablo en términos generales, porque con toda seguridad hay excepciones extraordinarias en política, de gente que participa en política y que hace política, que su comportamiento es una cátedra, digamos, sobre la política verdadera, o el ideal de la política. Entonces, yo creo que todo eso tiene que ver con que ahora hay como cierto desencanto y pareciera cada vez mayor, y ese desencanto es el que lleva a ciertos pueblos, por ejemplo, a tomar decisiones sobre la elección del dirigente, de los dirigentes del Estado, donde aparecen figuras mesiánicas o figuras que dicen tener la solución de todo, y aparece gente hasta y sin que esto se vea como despectivo, locos, digamos, como Milei en Argentina. Ese fenómeno de outsiders está relacionado con esto que usted me está hablando, de ese desencanto generalizado. Sí. Entonces no solamente de Honduras, es universal, que dije al principio, la política en general, universalmente en el mundo, en el planeta.
hay un desencanto de la forma en que se hace la política a través de los partidos políticos. Mire qué interesante lo que me dice, o sea, es fuerte y pues usted me está dando también los ejemplos claros. Milei, está el caso Trump, que no era un político tradicional, él viene de afuera, ha sido empresario, está también Bukele en El Salvador. Ahora, usted es un miembro de un partido, usted es militante del Partido Libre. Ahora, si yo le pregunto, específicamente del caso del Libre, para usted, ¿quién es el principal o los principales responsables de que haya un desencanto dentro del partido en aras de hacer una autocrítica bien objetiva? Yo diría que la dirigencia tradicional que tiene sede en Libre, porque... ¿Qué sería eso? ¿La familia Zelaya poniéndole nombre y apellidos? No exactamente, pero por supuesto tiene responsabilidad. O sea, yo digo que la mayor responsabilidad, en este caso del coordinador general del partido, Manuel Zelaya Rosales, él es el gran aglutinador del partido. Uh-huh. Es el gran convocante, uh-huh, el que hace que este partido sienta que tiene esperanza, ¿verdad? Es el político probablemente más hábil que en este momento tiene el país, el más diestro, el que sabe mover las piezas como debe ser. Y de Mel Zelaya yo siempre reconozco que habiendo crecido, habiéndose cultivado en una escuela tradicional, histórica de la política de este país, porque él se formó en el Partido Liberal, él tiene el mérito de haber dado un paso a un lado, a un costado, y darle oportunidad al surgimiento de una visión distinta, uh-huh, resumida en el Partido Libre, que aglutinó gente que históricamente estuvo excluida de la política, uh-huh, sobre todo la gente de izquierda de este país, que siempre tuvo un proyecto distinto al proyecto que planteaban los partidos tradicionales del país, tienen cabida en Libre y han tenido la posibilidad de expresarse con libertad, de organizarse internamente en el partido y disputarse el control del partido, disputarse las candidaturas, disputarse los cargos de elección popular, y esa oportunidad la dio Mel. Ofrece a través del partido un abanico o una visión distinta. Esa propuesta, por ejemplo, que se resume en la frase de refundación, tiene todo un contenido que está desarrollado en los documentos fundacionales del partido, y eso es a lo que se adhiere mucha gente, particularmente yo, es lo que me hace adherirme a ese partido. Y ese mérito ¿de Mel Zelaya en parte? Es de Mel en parte, por supuesto, fue parte fundamental, porque no es que es el esfuerzo personal de un individuo, ¿verdad? Claro, claro. Y fue una gran tiene mucho que ver él, ¿no? Sí, por supuesto. Y sigue siendo, digo, el gran convocante, pero eso entonces lo coloca a él en un nivel de responsabilidad muchísimo mayor que el que pudiera tener yo, que no tiene la trascendencia que tiene él en el partido, o del que pudiera tener cualquier otro dirigente del partido. Tiene la obligación de generar los procesos de relevo generacional, uh-huh, que le permitan la subsistencia al partido, la permanencia, uh-huh, al partido. Y probablemente ahí sí hay algo de rezago en el partido, porque Libre se ha convertido, hoy por hoy creo que es el partido más caudillista de todos los partidos que existen, ¿verdad? Tiene una dependencia enorme del coordinador general. Eso me de modo que si uno hipotéticamente, digamos, suprime a Mel, uh-huh, del espectro del partido, es probable que el partido se caiga, ¿verdad? Esa era mi pregunta. Entonces, Mel es el gran pilar, uh-huh, del partido. Y por eso digo, eso le da una mayor responsabilidad, que yo creo que la ha sabido llevar ponderando todas las circunstancias, porque el individuo siempre es como... Es ni blanco ni negro. No, que yo soy yo y mis circunstancias. Yo soy lo que las circunstancias me permiten ser, más allá de lo que yo quisiera ser. Uh-huh. Es lo que las circunstancias me permiten ser. Entonces, si vos ponderás todas las circunstancias en las que Mel creció, en las que Mel se desarrolló, en las que dio ese paso del que he hablado, y ponderás todo eso, yo creo que la calificación es favorable, uh-huh, como dirigente político. Pero yo sí digo que tiene ese rezago o esa deuda en el sentido de preparar el relevo necesario, porque si no, de todos modos en política, fíjate, no hay espacios vacíos.
desaparece un líder y inmediatamente aparecen varios disputándose ese espacio y alguien va a surgir, ¿verdad? Lo ideal es que el partido esté preparado para una sucesión tranquila y en orden. Usted menciona algo bien interesante. Usted menciona que Libre es el partido más caudillista, y eso que es un partido pues nuevo en relación con el Partido Nacional y el Partido Liberal. Ahora, Mel no es eterno. Hay algún momento que Mel no va a estar. Y usted dice que esos espacios siempre se ocupan. Esos espacios ese gran caudillo del Partido Libre, ¿quién lo va a ocupar en el momento que Mel Zelaya ya no esté? ¿Sus hijos? ¿Su familia? No creo. ¿No cree? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no la familia? No, porque es que tiene que ver con talentos, con capacidades. ¿No tienen ellos el talento También para ocupar ese espacio? No están al nivel de Mel. O sea, son gente valiosa que le ha aportado igualmente al partido, pero no están al nivel de Mel. Digamos, ellos están en el nivel de la media de la dirigencia del partido. Ok, y ese nivel, ¿quién está para poder suplir? Se necesita alguien de talento extraordinario. ¿Quién sería para Omar Mengíbar? No, fíjate que yo no visualizo ahorita, y eso es lo que te digo que me preocupa del partido, porque le toca al coordinador general preparar el relevo, ¿verdad? Y seguramente lo está haciendo, ¿verdad? Hay muchos del partido que es que lo que pasa, vos no sabes lo que Mel tiene en la cabeza. Ya vas a ver que Mel va a resolver eso. Abogado, pero una de las grandes críticas que se ha hecho a este gobierno, que seguramente ha hecho muchas cosas buenas y seguramente ha hecho otras que no son buenas, como todo gobierno, pero de lo que más se le acusa es el nepotismo y el tema del familión, ¿verdad? Que se ha implantado en todos los opositores políticos de este gobierno. El familión. Ahora, le pregunto porque me gustaría saber el sentir de alguien que está en Libre, de alguien que ha participado, que está desde el inicio, desde la fundación del partido. ¿Se ve o se vislumbra desde adentro que todo lo que cultivó el gran caudillo Manuel Zelaya Rosales se lo desea dejar a sus hijos, a sus sobrinos? Se lo pregunto porque, bueno, todo el tema del familión, ¿verdad? Lo que menciona la oposición. Hay mucha gente ocupando cargos claves y todos sabemos de que Rixi Moncada, que es probablemente la principal precandidata del Partido Libre, está bajo el Va a ser la candidata. Va a ser la candidata. Y yo estoy seguro que va a ser la presidenta. Y todos sabemos que está bajo el beneplácito y la bendición de Manuel Zelaya Rosales, ¿cierto? Pero la pregunta era sobre... La pregunta es si usted vislumbra eso desde adentro, del nepotismo. Que ese espacio Manuel Zelaya va a buscar dejárselo a sus hijos y a su familia dentro del partido, aun cuando no tengan la cualidad que usted me dice. No, mira, esa es una narrativa que la oposición, por supuesto, la ha trabajado muy bien y ha tenido una difusión impresionante a través de los medios de difusión masiva, ¿no? Pero fíjate, se habla de nepotismo. Vos no oís hablar de un gran caso de corrupción, por ejemplo. ¿No hay corrupción en el nepotismo? Hay un cuestionamiento ético fuerte, digamos, ¿verdad? Porque es que el nepotismo per se, digamos, no es corrupción y no está prohibido en la ley. Ese es otro tema, ¿verdad? Y la corrupción puede ser únicamente... El problema es cuando el nepotismo sí genera las condiciones que propician, en primer lugar, concentración de poder. Y la concentración de poder te lleva a desviar el poder, el desvío de los fines del poder, y te genera como el ambiente propicio, adecuado para realizar la corrupción, ¿verdad? Hasta este momento no hay un acto de corrupción que se pueda señalar a esto. Yo no digo que no hay, ¿verdad? Eso es imposible erradicar la corrupción. Hasta en la iglesia hay corrupción, ¿verdad? Entonces, pero no por eso vamos a decir que la iglesia es corrupta, o las iglesias. Hay corrupción y es inevitable. Y vos tenés que darlo por hecho, ¿verdad? Lo importante es qué es lo que hacen los gobiernos como medidas para prevenir, en primer lugar, la corrupción, y segundo, para combatir una vez que ocurre, si es que se identifica un caso concreto. Pero, por ejemplo, si hablamos del nepotismo, ¿qué es lo que hay del nepotismo? Porque está el hijo de la presidenta como secretario privado, claro, ¿verdad? Y que no devenga salario. Y por mucho que digan y hablen, nadie puede decir y demostrar que devenga un salario.
o que tiene beneficios económicos derivados de ese cargo. Pero usted me habló de un tema de concentración de poder. Espérate. No es tanto el salario, sino el tema de concentración de poder. Luego, está el presidente Zelaya como asesor de la presidenta, que tampoco devenga salario. Pero mira, Manuel Zelaya Rosales fue presidente de la República. Es el esposo de la presidenta de la República. Es el coordinador general del partido que llevó a la presidenta a la casa presidencial. Resumí en él una experiencia, una trayectoria que yo diría estúpido de parte de la presidenta no contar con la asesoría de este hombre, ¿verdad? Cuestionémosle si devenga un salario por eso y cuánto es ese salario, pero no devenga salario. Eso tampoco lo han podido demostrar. El otro caso es de la hija, que es diputada. Cargo de elección popular. Y exactamente, o sea, los electores la beneficiaron, y la beneficiaron con una votación altísima, ¿verdad? Es decir, la población estaba de acuerdo con que fuera diputada. Yo creo... Y pasa lo del cuñado también, que fue secretario del Congreso, por elección popular, y es el más votado de Olancho, ¿verdad? Es decir, la población le está dando la aprobación, y eso lo dota de la legitimidad. Entonces, si eso que se le llama nepotismo, que te digo no está prohibido en la ley, probablemente tengamos que emitir una ley que prohíba eso, que regule eso, porque sí genera condiciones que te pueden conducir a la corrupción, ¿verdad? Pero a este momento no ha ocurrido. Y yo creo que eso es lo que debemos reprochar, si ocurre de verdad. Si llega a ocurrir el acto de corrupción, todos debemos reprochar y sancionar. ¿Por qué cree que no ha ocurrido? ¿O por qué da fe Omar Mengíbar de que no ha ocurrido? Yo le doy la razón en lo que usted menciona. Por ejemplo, el caso de Pichu Zelaya es elección popular. El otro es un cargo, fue el diputado más votado de Olancho. Ahora, pero sí, convengamos también de que está el caso también de su hijo, ¿verdad? Que fue secretario de la presidencia. Y también está el caso también de su sobrino. ¿El hijo de quién? Sí. ¿De Xiomara? El secretario. El secretario privado. Por eso. No es secretario de Estado. Por eso, pero ocupa un puesto dentro del de poder confianza ejecutivo de la presidenta. Correcto. Está también su sobrino, ¿verdad? Que era el ministro de Defensa. Era el ministro de Defensa. Por eso ese es un cargo clave. Sí, por eso te digo, pero el punto es que, mira, que lo que prohíbe la ley es que la presidenta nombre a alguien que esté dentro del 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad, ¿verdad? Pero ese muchacho no está en ninguno de esos grados en relación con la presidenta de la República. El que es sobrino del esposo de ella. Pero con la presidenta no tiene ese vínculo de consanguinidad. De parentesco. No, ni de consanguinidad ni de afinidad. Estamos claros. Entonces, entonces es un asunto más de la impresión que causa a nivel de la opinión pública. Y claro, fíjate que ese es el acto de corrupción más grande que le presentan a este gobierno, el nepotismo. Pero no le presentan un acto en el que se haya sustraído fondos, que se hayan desviado fondos, y que, te repito, no es que estoy diciendo que a lo mejor no ha ocurrido, puede ser, ¿verdad? Pero no hay un gran escándalo. Y no se ha detectado, o no es en los niveles que... Solo imagínate el Seguro Social, cuánto se saquearon de ahí, 7,000 millones del Empira. 7,000 millones. Yo siempre he tratado de imaginarme en billetes de 500, siquiera, que es la denominación más grande, si cabrían aquí esos billetes, si los tiras a granel, así, si cabrían en este espacio. Son cantidades, eran montañas de dinero que robaban. Un caso ni siquiera cercano a eso, lejano a eso, ha ocurrido en este gobierno, que ha tenido trascendencia, ¿verdad? A nivel de gestión, aunque sí se cuestiona, a nivel ético, porque como bien usted lo dijo... Exacto, como te digo, sí. Ahora le pregunto puntualmente, ¿es ético tantas personas relacionadas en el gobierno? No estoy hablando de ley, estoy hablando a nivel ético, desde su perspectiva. Siempre la ética es una cuestión relativa y subjetiva, ¿verdad? Bueno, yo pregunto su ética personal. Probablemente yo no lo haría. Okay. Probablemente, y es más por cuidar la imagen, fíjate,
más por cuidar la imagen que por un hecho concreto. Como te digo, en este caso, concretamente al gobierno, a la presidenta y a su familia no se le ha demostrado un acto de corrupción, ¿verdad? Y el caso de la financiación de grupos delictivos y relacionados al narcotráfico, eso se ha hablado mucho en los últimos meses. Ese es un problema serio de la política nuestra. Pero sin embargo se relaciona a la familia Zelaya. Sí, por hablar del video, ¿verdad? Del video del que está Carlos Zelaya. Al comandante en la mitad. Entonces eso ha sido, la grande pasa de la oposición ha sido esa, ¿verdad? Sí. Ha sido el número uno. Y lo recibieron. Y la otra parte, lo del video. Les cayó como del cielo, eso. Pero lo del video no lo voy a dejar. No, que está a la vista y que el sentido común, por lo menos el mío, el sentido común me dice, hey, o sea, esta es una negociación con narcotraficantes. ¿Usted lo interpreta de esa manera? Mira, es que ahí no da lugar a interpretaciones. Los que estaban ahí eran narcotraficantes. Y estaba Carlos Zelaya, hermano del presidente Zelaya, cuñado de la presidenta Xiomara Castro. Eso es un hecho. Y eso no lo puedes desvirtuar. Vamos a ver lo que significa eso. En primer lugar, reprochable. O sea, nadie puede justificar un hecho de esos y nadie puede decir que está bien. O por lo menos no pueden decir que no tiene nada de malo, ¿verdad? Tal vez no llegar a decir que está bien, pero tampoco puedes decir que no tiene nada de malo, de que esté ahí. Por supuesto que es reprochable. Lo que hay que ver es si de verdad, porque en su defensa Carlos Zelaya dijo que él no sabía de quiénes se trataba, ¿verdad? Y usted como usted fue fiscal, ¿verdad? Yo te digo, mira, si yo soy abogado... fiscal, usted fue fiscal del Ministerio Público. ¿Cómo lo vería usted? No, eso te da lugar a iniciar una investigación, ¿verdad? Y por el Ministerio Público inevitablemente, ineludiblemente tiene que realizar una investigación sobre eso. Estamos claros. Pero mira, ya cuando lo ves objetivamente, el caso sigue quedándose en el plano meramente moral, ¿verdad? No tiene trascendencia legal. ¿Por qué no? Por mucho que impacte lo que digo, pero es así, mira. Por ejemplo, muchos dicen que lo van a extraditar a Carlos Zelaya por eso. ¿No lo pueden extraditar por eso? No, ya hubiera ocurrido. En primer lugar, si hubiera razón para extraditarlo, ya hubiera ocurrido. Pero si partimos de lo que se ve en el video, si partimos de lo que se ve exclusivamente en el video, ¿verdad? Si la evidencia única con que se cuenta es ese video, lo que vemos es que están hablando ahí de un ofrecimiento que están haciendo los narcos para financiar la campaña. Un ofrecimiento. Eso, por ejemplo, no es de interés de los Estados Unidos. A los Estados Unidos le interesa si tuviera evidencia, por ejemplo, de que Carlos Zelaya coordinó o dirigió un operativo para transportar droga, para enviar droga a los Estados Unidos. Permítame, abogado. Solo permítame porque sí, aquí me deja un poquito fuera de lugar. Usted me está diciendo que no es de interés de Estados Unidos el hecho de conocer que una de las personas más con más poder y más influencia en el gobierno y que el coordinador de la campaña de la presidenta esté recibiendo dinero y financiamiento que obviamente de alguna manera se va a devolver, porque es lo que se ha dado siempre, se va a devolver en cuestión de favores y libertades para poder traficar droga impunemente. ¿Usted cree que eso no es de ese interés? hecho no. Ahora, si tiene evidencia en los Estados Unidos de que Carlos Zelaya coordinó envíos de droga para Estados Unidos o prestó colaboración para que se llegara a concretar un envío de droga, un envío de droga, ahí sí, porque eso es lo que sanciona y persigue los Estados Unidos porque es un delito que impacta y tiene resultado allá. Recuerden. O el otro, o que... Conspiración. O que... Sí, no, pues pero sí, la conspiración no es que usted envía. No, conspirar para enviar. Por eso. Pero ahí no se está hablando de enviar droga, ahí no se está hablando de coordinar un envío de droga, se está hablando de dinero para financiar una campaña política. Hay que irlo segmentando, ¿no? Lo veo. El otro elemento por el que Estados Unidos se interesaría en la extradición de Carlos Zelaya es que haya lavado activos provenientes de esas actividades usando el sistema financiero de los Estados Unidos. ¿Verdad? Porque impacta en ellos. A ellos no les interesan los delitos que se cometen aquí. Por muy narcotraficante. Por ejemplo, mira, allá acaban de absolver, de salir en libertad, Ardón, ¿cómo se llama? Alexander Ardón, el exalcalde del Paraíso Copán. Confesó, creo que 52 o 56 asesinatos, él,
Pero por eso no lo juzgan los gringos. A ellos no les importa que hayan matado 100 hondureños acá. A ellos les importa si Alexander Ardón llevó droga a los Estados Unidos. Y por eso es que lo condenan. No lo condenan por matar 58 personas. Entonces, si Carlos Zelaya, si los gringos no tienen evidencia, y al parecer es así, porque si no ya lo hubieran pedido en extradición, si no tienen evidencia de que coordinó envíos o conspiró para enviar droga a los Estados Unidos, si no tienen evidencia que demuestra que utilizó el sistema financiero de los Estados Unidos para blanquear dinero proveniente de esas actividades, entonces no les interesa, aunque aquí haya cometido cualquier otro delito. Eso que está en el video interesa a la justicia nacional, a nosotros, ¿verdad? Para ver si de verdad recibió financiamiento, porque si fuera así, hay que castigar eso. Si recibió financiamiento para la campaña política, hay que deslindar responsabilidades y sancionar a quien haya incurrido en esa acción. Pero incluso el mismo video no es evidencia suficiente para decir que eso ocurrió, porque ahí de lo que hablan es del ofrecimiento. Hay que ver si se concretó, ¿verdad? ¿Y quién lo recibió? Yo estoy de acuerdo. ¿Quién tuvo conocimiento de todo eso? Claro, yo estoy de acuerdo con lo que usted me dice. Ahora, pero moralmente es reprochable. Partamos de toda la población hondureña. Hay un desencanto, me dijo usted. Sí. Partamos de todo el escepticismo y todo lo mal pensado que somos por todo lo que hemos vivido en este tiempo. Lo primero que le quiero preguntar es que yo sé que alguien que nos está viendo se lo va a preguntar. En Honduras todos nos conocemos. ¿Realmente este hombre no sabía que los que estaban ahí eran narcotraficantes? Si todo el mundo en Honduras sabía que eran narcos, aún antes de ser procesados, se hablaba de los cachiros muchísimo y la gente sabía. Se hablaba de todos cada pueblo, cada municipio conoce quién está traficando. Eso tal vez me deja formular la pregunta. Eso primero, o sea, ¿cómo le podemos asegurar a la población de que él no sabía, ¿verdad? Dándole el beneficio de la duda, que hay una presunción de inocencia? Y lo segundo, le quiero cuestionar lo que usted me dice, porque estoy seguro que alguien del Partido Nacional me va a decir, por menos se llevaron a Juan Orlando Hernández, que Juan Orlando Hernández no hay un video de él haciendo una negociación, pero ¿cuál fue? ¿De qué se le acusó? De conspirar. ¿Qué es conspirar? Para enviar droga. Que es un delito que no existe en nuestras leyes. No, sí existe acá. Como conspiración del tráfico de droga. Bueno, pero ellos lo manejan de manera diferente, que es que un jurado piense de que, este permitió, o sea, facilitó. Entonces, el sentido común a mí me dice de que si yo estoy aceptando dinero de una campaña es para poder devolver un favor, no va a ser, sí, yo acepto porque son de libre, porque son nacionalistas. Entonces yo creo, y me puedo equivocar, de que decir de que ahí no hay evidencia de un caso de interés de los Estados Unidos, nos quedamos un corto. A lo menos una investigación para poder ver. Seguro que se la abrieron los gringos, no le pongas duda que los gringos le abrieron investigación. Y recuerde, lo que te digo es que mira, a Juan Orlando no lo castigan, no lo sancionan por haber recibido financiamiento. Es que hubo testigos que dijeron que a cambio del financiamiento protegió cargamentos. Y hubo un testigo incluso que dijo que Juan Orlando dijo que le iba a pasar la droga por las narices a los gringos y que ni cuenta, que cuando se vinieran a dar cuenta ya iban a haber eliminado el tratado de extradición. Pero no salió ese video, ¿verdad? No, sí lo dijo, era el contador de don Fobado Jarufe. Sí, no, video no, es un testimonio. Fue un testimonio, pero no fue una prueba. Sí, es que los gringos te condenan con prueba indiciaria. Ajá. Acá también. Es que hay gente que piensa que los Estados Unidos es diferente acá. Pero no, las reglas son universales sobre la aplicación del derecho. Acá existe la conspiración también. Y para varios delitos, para muchísimos. La conspiración es un grado de ejecución del delito. En delito hay una cosa que se llama el iter criminis, que es toda la secuencia de momentos que transcurren desde que tenés la idea de cometer el delito hasta que lo ejecutás. Entonces el primer momento es el de la proposición. Cuando alguien tiene la idea de cometer el delito y se la propone a alguien más. Ese momento es impune, no se castiga, digamos. Proponerle a alguien cometer un delito no se castiga ni aquí, ni en Estados Unidos, ni en ningún lugar. Después usted dice que los elementos de prueba son diferentes. Después de Orlando, sí. O sea, uno da lugar para una conspiración como tal, y o sea, para abrir una investigación, pero no como conspiración. Después de la proposición viene la conspiración,
que es cuando ya planificamos, ya asignamos roles y te digo, vos vas a hacer esto, yo me voy a encargar de tal cosa, vos mientras tanto vas a hacer... la conspiración es como el plan, ¿verdad? Ese, en la mayoría de los casos, es impune, no se castiga tampoco, ¿verdad? Después de la conspiración viene lo que se llaman los actos preparatorios. Como ya acordamos qué es lo que va a hacer cada quien, entonces viene alguien y comienza a recolectar las armas, a agenciarse de las armas, por ejemplo, si es que va a cometer un asalto o un asesinato. Eso también son impunes. Luego, después de los actos preparatorios, viene lo que se llama actos de ejecución, y se llama la tentativa. A partir de ahí es que universalmente es sancionado el hecho, la tentativa de homicidio, tentativa de robo, y finalmente el último acto es el hecho ya consumado, es la consumación, ¿verdad? En el nuevo Código Penal nuestro, muchísimos de los delitos, casi la mitad o probablemente más de la mitad de los delitos se castigan desde la conspiración. En el Código Penal actual, en el que se derogó que estuvo vigente hasta, creo que fue junio de 2020, en ese solo se castigaba la conspiración para asesinar al presidente de la República. La conspiración del magnicidio era castigada. Ahora se castiga la conspiración para traficar droga, para asesinar, para robar, para estafar. Se castiga. Pero lo que te digo es que hay diferencias en el caso de Carlos Zelaya. Si no, fíjate que ya lo hubieran extraditado. ¿Y por qué no lo habrían extraditado en el tiempo de Juan Orlando, por ejemplo? Yo creo que no lo van a extraditar a Carlos Zelaya, a menos que haya una investigación que todavía no han concluido y que en esa investigación recaben evidencia que demuestre lo otro que te digo, que sí conspiró para enviar droga a Estados Unidos o para proteger envíos de droga a los Estados Unidos. Y eso ya es parte del mismo plan. Perfecto, me queda claro. La última pregunta para empezar a hablar personalmente de Omar Mengíbar. Se dice, hay un rumor y en redes sociales y todo, que Carlos Zelaya está en Nicaragua. ¿Tiene conocimiento de eso? No, fíjate, no, yo lo que entiendo es que está en Olancho. ¿Está en Olancho? Sí, no tengo información de que se haya ido a Nicaragua. Buenísimo. Abogado, sigo con este tema porque me parece sumamente interesante, el desencanto de la política a nivel generalizado en la población hondureña. La gente ¿cree, según su percepción, en Omar Mengíbar como persona? Bueno, habrán muchos que sí y seguramente algunos que no. Eso es normal, ¿verdad? En política. En política, mira, sobre todo la política que hacemos nosotros acá es una política muy degradada. ¿Verdad? El nivel de política que hacemos nosotros es primitivo. Y lamentablemente yo creo que hemos entrado en una especie de involución. En vez de evolucionar en la forma de hacer política, pareciera que nosotros le bajamos un grado cada vez más a la forma en que hacemos política. Y la política, fíjate, se basa o se ha convertido casi en un concurso de payasadas. El que haga mejor, el que brinde mejor espectáculo como payaso, parece tener más oportunidades. Y entonces ha desaparecido el debate de las ideas. Y cuando hay una especie de simulación de debate político porque el que representa una postura política dice algo y le contesta el que representa la otra postura política, nunca son sobre ideas, sino sobre descalificaciones personales. Y entonces viene uno y le dice al otro golpista, cachureco, y el otro le responde ñángara, o le responde descalificaciones. Sí, no hay ideas en medio. Entonces es un cruce de insultos y de descalificaciones. Y en eso estamos en el centro todos los que estamos en la política, ¿verdad? Entonces me habrá más de alguno que dice que yo soy primero ñángara, ¿verdad? No tiene ni idea de qué significa eso. Que soy ¿Qué significa ñángara? ¿Sabe usted? Ñángara entiendo yo que es una especie de animalito como insecto que trabaja día y noche, que no duermen. Pero entonces no es un descalificativo, es algo bueno. Sí, entonces,
Ese término lo usó Álvarez Martínez para referirse a la gente de izquierda, porque decía que no dormía. Álvarez Martínez, viene eso. Sí, decía que no dormía conspirando para destruir la democracia. Entonces él defendía la democracia matando y desapareciendo a los que consideraban ñangaras. Mire qué cosa. Sí. Ese es un término que solo se da en Honduras. Acá sí, fíjate, y ahora se usa en otros países también, pero se originó acá. Álvarez Martínez, el fundador de ese. Qué interesante de sería ese ver término. eso. Sí, y, voy a investigar más. Y pues como te digo, habrá más de alguno que dice que soy ñángara, que soy corrupto, que soy del familión, y eso genera. La forma en que hacemos política, como así se caracteriza por esas descalificaciones mutuas o recíprocas. Entonces hay gente que incluso te odia. Sin conocerlo. Sin conocerlo. ¿Le ha pasado a usted eso? Que sí, alguien lo odia sin conocerlo, sí, solo por su partido. Sí, ¿sí? Bueno, uno lo ve en los comentarios, por ejemplo, cuando vas a hacer alguna publicación en X o en alguna red social. ¿Lo han insultado? Ahí te contesta alguien, yo no tengo ni idea quién es. Y seguro que esa persona tampoco tiene idea de quién soy yo, no me conoce, y me insulta y dice barbaridades, ¿verdad? Sí. Claro, yo cometería el error si me pongo a contestarle. Nunca lo voy a convencer de lo contrario. Sí. Porque es que, como te decía, la forma en que hacemos política lleva a fomentar el odio. Claro. ¿Verdad? Y hay unos que odian al otro solo por identificarlo con una bandera. ¿Verdad? Y desatendemos a las ideas, no le ponemos atención a lo que propone el otro o a lo que contesta el otro o contrapropone la otra parte. Entonces, como te digo, hay mucha gente que seguramente cree en mí. Yo creo que es la mayoría de la gente que me conoce, por lo menos, cree en mí. Y habrá gente que de entrada me va a descalificar porque estoy en libre, ¿verdad? No precisamente porque me conoce, sabe quién soy o de lo que soy capaz. Sino por la bandera. Abogado, ¿y usted recientemente fue condenado en un caso que la contraparte era el alcalde Roberto Contreras y lo condenaron culpable por difamación y, bueno, no recuerdo cuál es la otra, ¿verdad? Calumnias. Y calumnias, difamación y calumnias. Han utilizado eso para descalificarlo y... Bueno, ya hay una... Todavía no está ya está la sentencia, pero no está la... No, está el fallo. Digamos. Está el fallo. Está la sentencia. Está el fallo. ¿Y han utilizado eso para descalificarlo? Fíjate que hasta ahora no. No. Afortunadamente no. ¿Es culpable usted de eso? No, mira, la culpa te la dicta la conciencia. Y entonces, mira, no hay sentencia, no hay fallo que pueda quitarte la paz, la tranquilidad o desvirtuarte como ser humano si tu conciencia está tranquila. Yo tengo la conciencia, la tranquilidad de mi conciencia de que hice lo correcto, que en las circunstancias que me llevaron a enfrentar ese proceso, mi actuación la repetiría otra vez si tocara, si se repitieran las circunstancias, repetiría mi mismo comportamiento, porque yo lo que hice fue reclamar una aclaración. Yo le pedí al Ministerio Público que hiciera una investigación sobre una noticia que recibí, ¿verdad? Yo no tengo la capacidad de verificar y mucho ¿Cuál menos, era la noticia? La noticia es que habían sido movidos del presupuesto de una de las gerencias 20 millones de lempiras y que no se sabía para qué habían sido utilizados. De hecho, yo incluso dije, no sabemos si fue que se usó para otros proyectos dentro de la municipalidad. Si se usó para actividades políticas del alcalde, porque ya de todos he sabido que el alcalde estaba en una campaña desde ese momento, desde antes incluso, para su reelección como alcalde. Y es lo que yo pedía, que se investigara. Eso él consideró que yo lo había acusado de robarse, que no es lo mismo, ¿verdad? Yo usé el término se sustrajo del presupuesto de la Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales la cantidad de 20 millones. ¿Esa en qué medio lo hizo? ¿En su perfil personal o fue...? No, fíjate que eso ocurrió en un momento en el que el alcalde, usando la fuerza de la policía municipal, incluso el auxilio de la Policía Nacional, llegó en horas de la madrugada a la Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales y removió todos los llavines
de la gerencia y de la oficina del gerente, cambió los llavines y fue a instalar un nuevo gerente. Y fue un acto bastante violento, ¿verdad? Porque la gente que llegó a trabajar no la dejaban entrar y la gente se empezó a incomodar, a reclamar y generó una situación que sí llegó incluso a empujones y todo. Y ¿cómo es que la autoridad legítima va a actuar de esa manera? O sea, si yo soy el alcalde y yo ya no quiero que vos seas gerente, yo te mando una comunicación escrita y te digo, a partir de la fecha queda relevado de sus funciones, le agradezco o sea, simplemente no los dejó entrar. Y al otro le mando una notificación y digo, a partir de la fecha usted va a asumir la gerencia tal. Y ya estuvo. Si sos autoridad legítima, no necesitas hacer... Pero él llegó de esa manera. Entonces yo, ¿cuál es el interés? ¿Por qué el alcalde actúa de esa manera si es una autoridad legítima? ¿Por qué lo hace así? ¿Verdad? Y entonces dije yo, es posible entonces que sea verdad la noticia que hemos recibido, y yo pido que el Ministerio Público haga la investigación de que de esta gerencia fueron movidos 20 millones de lempiras, y probablemente lo que quieran es resolver, encubrir esa cuestión. Y entonces me acusó de que me creyó. Toda esa querella fue basada en esa solicitud, en ese hecho. Sí, y eso claro. se probó todo. Sí, no, luego le agregó el hecho de que, bueno, incluso usaron como material de prueba la entrevista que tuvimos con vos, Ajá. en el que yo hablo del alcalde. Es que yo hablo del alcalde, que es el administrador de el municipio, ¿verdad? Yo no hablo del individuo. El individuo como persona natural no es de mi incumbencia. Estoy hablando del alcalde que administra. Y entonces yo he cuestionado su estabilidad emocional, ¿verdad? Sí, usted lo dijo en el podcast. Acá, y lo he dicho siempre. Y yo creo que la población en general ha visto eso, porque yo creo que la ciudad necesita a alguien que esté centrado, ¿verdad? Que esté equilibrado. Humanamente cualquiera puede tener sus problemas, ¿verdad? Pero el interés de la comunidad, el interés de la sociedad, es que quien administra sus intereses lo haga de manera eficiente, de manera honesta, transparente y con buen juicio, ¿verdad? Entonces, eso es de interés de todos. Y a eso se somete el político y a eso se somete quien ejerce cargos públicos, a ese escrutinio y a esa exigencia. Y debe tener esa tolerancia. O sea, el grado de tolerancia del funcionario público debe estar más arriba que el de cualquier ciudadano común. Porque, como te decía al principio, el nivel de escrutinio al que se somete voluntariamente, hay que decir, porque es voluntariamente quien decide colocarse en esa posición. Entonces, como quien dice, el que se mete redentor, que aguante, como quien dice, ¿verdad? Pero bueno, yo estoy convencido que no cometí delito. Y entonces, él cree que cometí delito y por eso me querelló. ¿Y por qué está condenado? condenado? Y la juez le dio la razón. Le dio la razón. ¿Verdad? Es la confrontación de dos visiones, de dos criterios. La juez le dio la razón. Pero el proceso no termina ahí. O sea, vamos a casación. Ese es un proceso que tarda año y medio. O sea, falta todavía. Y yo tengo la certeza de que en casación eso va a ser anulado, porque hay reiterada jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Europea de Derechos Humanos en casos similares, en los que no se condena a un individuo por exigir cuentas al funcionario público, ¿verdad? O por poner en debate público la salud del funcionario que administra, ¿verdad? Eso es de interés de la colectividad. Entonces, yo he escuchado cantidad de querellas que se han hecho o la gente amenaza porque te voy a querellar, pero la única a la cual yo conozco una condena es la de David Romero Elner. No conozco otra. Bueno, y en el caso de David es porque él habló de una persona que no era funcionaria pública y atacó el honor de esa persona, ¿verdad? Eso lo protege la Constitución y lo protege la ley penal. Honduras es de los pocos países que todavía conserva en el ámbito penal la protección del honor. La mayoría de los países del mundo han sacado del ámbito penal eso y lo han derivado a la materia civil. De hecho, en nuestro Código Procesal Civil está contemplado una demanda por derechos honoríficos, se llama, ¿verdad? Que es para casos como este.
Ok, entonces, ¿usted cree que usted va a salir bien librado de eso en casación? Casación es como una apelación para los que no entendemos. Sí, correcto. Como es el equivalente, digamos, a una. Es un recurso mediante el cual se le pide en este caso a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema, que revise la sentencia que dictó un juez de primera instancia para ver si se ajusta al derecho que aplicó. Si hay una mala aplicación del derecho por aplicación indebida, por interpretación errónea o por falta de aplicación, o porque hay defectos en la forma en que se llevó a cabo el juicio, porque eso ocurrió, por ejemplo, en mi juicio, pero eso va a ser, digamos, debatido en el recurso de casación. ¿Usted es enemigo de Roberto Contreras? No, todo lo contrario. ¿Hay odio de su parte o de parte de él? No, yo lo que te digo que más bien, yo lo que tengo es la conciencia tranquila. Y eso me permite incluso tolerar una barbaridad de cosas que él ha dicho. Imagínate que yo hubiera decidido querellarlo por todo lo que me ha hecho, por todo lo que ha dicho de mí, por todos los insultos que ha proferido, porque han sido insultos groseros. Yo me acuerdo de un video en que él lo amenazó y le dijo de que se encontraran. Me ha dicho cerebro de cacahuate. Ah, es cierto. Sí. Me ha dicho. Bueno, creo que le dijo. También, sí. Entonces, si yo quisiera querellar, pero a mí me parece que no es la forma de dilucidar ese tipo de diferencias, porque además a la sociedad creo que le damos un ejemplo indebido, un ejemplo que no quiere ver. Uh-huh. Y que suma a todo eso que te decía al principio, al desencanto con la política y los políticos en general. Uh-huh. Abogado, y existe la posibilidad, ya que usted está como precandidato, existe en un caso hipotético, y estoy hablando de materia de derecho, en materia penal o civil o lo que sea. ¿Qué pasaría si esta casación usted no tiene el resultado que usted está esperando? ¿Usted podría ser inhabilitado ya siendo favorecido como diputado? No, porque no me aplicaría, ya no me aplicaría hacia atrás, digamos. Uh-huh. Ya el derecho que estoy ejerciendo ya no me lo podrían quitar. ¿No se lo podrían quitar? Para en adelante sí quedaría inhabilitado durante el tiempo que dice la sentencia, que es hasta un año. No pasa nada. ¿Y ese tipo de casos, qué tipo de condenas tiene como posibilidad? ¿Cuál es el máximo? Es inhabilitación y multa. ¿Inhabilitación política? ¿O inhabilitación para un derecho concreto? La juez tendrá que determinar para qué derecho. ¿Pero cómo que? Deme un ejemplo. Me puede inhabilitar para ejercer cargos públicos. Uh-huh. Me puede inhabilitar para optar siquiera a cargos de elección popular. Eso sería básicamente. ¿Cárcel? En este caso, fíjate, como está relacionado con la función pública y la función del cargo, pudiera decir que deshonré el cargo. Uh-huh. Y entonces me inhabilitaría para que optara a ese cargo o a cargos de elección popular en general. Ok, ¿y tiempo de condena como privado de libertad? ¿Existe esa posibilidad? Creo que sí, uno de los como él me acusó por difamación y por calumnia, pero además con la agravante de que fue con publicidad. ¿Qué es eso? Porque según él, es que yo busqué, digamos, los medios de comunicación para ir a denigrarlo, para ir a señalarlo de ladrón, porque básicamente por eso es que él cree que yo lo calumnié. Entonces, por eso es que es con publicidad. Y cuando es con publicidad, no es igual a que yo me encuentre con alguien en la calle y le diga, si vos sos un ladrón, pues vos sos un sinvergüenza. Entonces me querella por eso. Pero si yo busco un medio de difusión con el propósito, no solo es buscar el medio de comunicación, sino que lo haga con la intención de concitar el desprecio público hacia esa persona, entonces es un agravante. Y entonces en el caso de la difamación siempre se queda con inhabilitación y multa. Pero en el caso de la calumnia sí creo que contempla de 6 meses a 1 año de cárcel. Pero en el caso, bueno, si tomaron como base el podcast que le hicimos, nosotros le ofrecimos a usted. No, sí, nosotros lo llevamos, pero bueno, ojalá que pues se logre resolver eso. Y bueno, me gustaría hablar un poquito ya a nivel de propuestas. ¿Cuál es la visión del precandidato Omar Mengíbar para como legislador en el Congreso Nacional y específicamente para este departamento de Cortés? Sí, mira, es importante que quien pretenda llegar al Congreso Nacional tenga por lo menos una idea de qué es lo que va a ir a hacer, una agenda mínima, ¿verdad?
de lo que pretende promover como ley, porque hay muchas circunstancias que, aún siendo el mejor diputado, no te van a permitir tener resultados concretos. Y esto tiene que ver con un cuestionamiento que yo hago en general de cómo funciona el Congreso Nacional. Fíjate que yo soy de la opinión que el Congreso Nacional no debería ser un órgano permanente. ¿Ah, sí? Sí, no necesitamos un órgano permanente. Mira, yo soy de la opinión que el Congreso debería ser un órgano que se instale en sesiones, en jornadas legislativas, tal vez de 4 o 5 meses al año. Y que en esos 4 o 5 meses saque todo lo que tiene que sacar, pues. Y de ahí que entre en receso. Debe quedar siempre una comisión permanente, digamos, que esté trabajando dictámenes de ley, que esté socializando proyectos de ley, que esté haciendo los estudios que se tengan que hacer para preparar los proyectos de ley, para cuando venga ya y se instale la asamblea por los 4 o 5 meses, saque eso, estén listos esos proyectos y que sean solo jornadas de deliberación de verdad para aprobar esas leyes. El Congreso en general es improductivo. El Congreso, la agenda no puede ser personal, en primer lugar, aunque tengas tus ideas, porque no funciona así. Mira, yo siempre cito el caso de Edmundo Orellana. Es un hombre brillante, de los hombres más brillantes que tiene este país. Y fue diputado y sin embargo pasó sin pena ni gloria. Y no porque sea mal diputado, o porque no merecía estar ahí, o porque no tuvo la capacidad o el talento. No, es por la forma en que funciona el Congreso. En primer lugar, mira, el diputado puede tener la idea más brillante, pero si no tiene el respaldo de la bancada, del bloque partidario al que pertenece, no va a pasar. No va a pasar más de la idea del diputado. Y puede tomar la palabra y proponerlo, pero si no tiene en primer lugar el respaldo del bloque al que pertenece, no hay manera de que avance. Pero aún teniendo el apoyo de este bloque, si no logra el respaldo de las otras bancadas, en nada se va a quedar. Mira, hace poco el diputado Ramón Barrios hizo una propuesta necesaria, importante, de reforma a la Constitución para quitarle a las Fuerzas Armadas esa responsabilidad que tienen de garantizar la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Quitarle dientes. Mira, esta es el único país que yo conozco en el que a las Fuerzas Armadas le atribuyen la defensa de la democracia. Eso no ocurre en sociedades democráticas, ni siquiera en Estados Unidos. No es el ejército quien garantiza ¿Quién es? Es la sociedad civil organizada, son los partidos políticos, son las instituciones del Estado, ¿verdad? Necesitamos instituciones fuertes, eso. Ramón Barrios propuso y tomó la palabra, le dieron la palabra, presentó el proyecto de ley de que se le suprimiera a las Fuerzas Armadas esa misión, ¿no? esa atribución de garantizar la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. Eso es constitucional, ¿no? Está en la Constitución, sí. Entonces él propuso la reforma de la Constitución. Bueno, muchas gracias, diputado Barrios. Ya de ahí no pasó, pues. ¿Verdad? De hecho hubo pronunciamiento. La idea es una idea, pues, puede polarizante, pero es una idea que tiene su sentido, lógico. Exacto. ¿No? Entonces vos necesitas que la bancada del partido diga apoyamos o sea, de hecho cuando la presentás ahí es que la bancada ya te dio la venia, pues. Claro. Si no, quedás en el aire, ¿verdad? Le voy a dar una frase. Le voy a dar una frase y usted me dice si concuerda con esto que le voy a decir. El Congreso Nacional es más propicio para gente que en buen catracho sabe tocar el balón que para mentes brillantes. ¿Qué cree usted? Yo digo que para gente que tiene sagacidad política. Quien no tiene esa sagacidad política es muy difícil. Mira, por eso es indiferente que en el Congreso hayan 128 diputados, o sean 80, o sean 500, pueden ser 40. Al final, en el Congreso, los que trabajan de verdad, los que hacen que funcione, son unos 3 de cada partido político, de cada bancada. Esos son los que cabildean todo, esos son los que preparan los proyectos de ley. Bueno, en general los proyectos de ley ni siquiera nacen del Congreso. O sea, los diputados no paren las leyes, ¿verdad? Las aprueban y eso es el valor que tiene el diputado. Pero normalmente los proyectos de ley vienen de afuera, vienen del Ejecutivo, vienen del Consejo Nacional Electoral cuando trata de la materia electoral, o vienen de la Corte Suprema de Justicia cuando tiene que ver con sus funciones.
o con los códigos y eso. Normalmente no son los diputados los de la iniciativa de ley. En el Congreso lo que trabajan son las comisiones de dictamen. Cuando ya llega un proyecto, se nombra una comisión de dictamen, normalmente esos son los que trabajan. De ahí el resto es para levantar la mano. Y eso es para cubrir la formalidad, porque en realidad los proyectos se aprueban afuera del Pleno. De hecho, cuando llegan al Pleno es que ya están aprobados. Y solo es para cubrir el trámite de la formalidad de que los diputados levantaron la mano, la mayoría de 65 o de 86, si es que se requiere mayoría calificada, para aprobar la ley. Pero un proyecto de ley no se somete a debate en el Pleno si no está amarrado antes. Si no se tiene la seguridad de que ya se tienen los votos. Hasta entonces se somete, ¿verdad? Y entonces ahí el bulto de diputados levantan la mano y aprueban la ley. ¿Y cómo se negocia, ¿verdad?, la aprobación de una ley? ¿Cómo se socializan? Bueno, en primer lugar tiene que socializarse con los grupos de interés, con los sectores a los que va a impactar. Por ejemplo, si vas a aprobar una ley que tenga que ver con la producción agrícola, tenés que cabildearlo con las organizaciones campesinas, con los campesinos organizados. Tienes que aprobarla o discutirla, socializarla con los productores, los grandes productores, ¿verdad? Probablemente tenés que socializarla con el sistema financiero, porque a lo mejor son los que van a financiar los proyectos. Hay varios actores, ¿verdad? Y finalmente hay que cabildearla con las bancadas de los partidos políticos, que son los que traban las cosas en muchas de las ocasiones. Eso es lo que pasa en este Congreso. Fíjate, por ejemplo, no se ha aprobado el presupuesto general de la República porque el Partido Nacional y el Partido Liberal no quieren apoyar, simplemente. Ni siquiera quieren discutir. O quieren que se quite, quieren que se quite o que se ponga lo que ellos dicen. Si no se quita o se pone lo que ellos dicen, no van a discutir y no atienden la convocatoria. Ese es un problema, ¿verdad? Supongamos que Omar Mengíbar ya es parte del Congreso Nacional, que logra ser favorecido con los votos y es diputado del Partido Libertad y Refundación por el departamento de Cortés. ¿Cómo va a manejar esos obstáculos? ¿Qué va a traer a la mesa Omar Mengíbar para poder dilucidar, para poder resolver estas trabas legislativas y, obviamente, legislar y tomar decisiones a favor del pueblo hondureño? No, eso es un esfuerzo que tiene que ser en colectivo, ¿no? En primer lugar. ¿Pero qué aportaría usted? Pues yo creo que el criterio que procuraré en todo momento que sea un criterio juicioso, adecuado, pertinente dentro de la bancada del partido, para que el partido tenga propuestas conforme a la necesidad del país, a las exigencias del país, y propiciar el ambiente necesario, contribuir a propiciar el ambiente necesario que permite el diálogo con las otras fuerzas políticas, ¿verdad? Es macaneado. Mira, yo creo que ese es el reto más importante. Por eso se dice, mira, que el Congreso Nacional es el órgano político por excelencia, porque ahí es donde se demuestran las habilidades. Que no todas las tienen. No todo el que quiere ser diputado y llega a ser diputado tiene esas habilidades. Y no basta solo ser inteligente, como dijo usted. No. Hay que saber. Correcto, hay que saber estrategia. Sagacidad. Sí, y a veces, mira, por ejemplo, a veces incluso hay que callar cosas. O si las vas a decir, tenés que saber cuándo decirlas, en qué momento. Hay que ser oportuno, sí, y cómo decirlas. Mira, yo, por ejemplo, se dice, y ahí no tiene que ver con el talento personal, pero por ejemplo, se dice que una ley importante que ha promovido este gobierno y que es necesaria, es fundamental, es esa ley de justicia tributaria. Al parecer había ya un acuerdo. Se iba a aprobar la ley, ya estaban los votos, pero entonces llegó un funcionario del gobierno a echarse un discurso, a hacer una exposición para justificar la necesidad de la ley pero empezó a ofender a varios diputados por corruptos en el pasado, por todas las barbaridades que son verdad, son hechos reales, indiscutibles, que los conocemos. Pero entonces se molestaron. No fue oportuno y se cerraron. Exactamente. Y no es que lo que fue a decir ahí eran mentiras. O sea, estaba diciendo la verdad. Y ya estaba. Pero lo dijo en el momento en el que tenía los votos
Qué barbaridad. Y entonces se molestaron y a partir de ahí ya nunca más fue posible reunir esos votos. Y a estas alturas esa ley, ojalá que se apruebe, porque el país la necesita. Si de verdad nos comprometemos con el interés del país y entendemos las necesidades reales del país, creo que se debería aprobar. Ok, le voy a hacer algunas preguntas, pero trate de decírmelas en una oración y describirme. Quiero conocer los pensamientos de Omar Mengíbar a nivel de Congreso Nacional. Entonces, primero voy a comenzar y le voy a preguntar algunas leyes y también le voy a preguntar sobre algunos congresistas que ha tenido Honduras y su opinión. Y tal vez si me lo hace en una oración, le voy a agradecer. Osvaldo Ramos Soto. Muy locuaz, digamos. Poco productivo. Poco productivo, ok. Toño Rivera, de Chocoyos. Es un fósil del Congreso Nacional. Un fósil del Congreso Nacional. Pichu Zelaya. Intenta ser una buena legisladora y se esfuerza. Luis Redondo. Tiene complicadísimo la conducción del Congreso por la conformación que tiene actualmente. Jorge Calix. Es un traidor, la verdad. ¿A quién? ¿A Honduras o al partido? A Honduras en general. Honduras en general. Ok. Ramón Barrios. Un buen legislador. Fátima Mena. Una diputada comprometida, creo, con el país. Tommy Zambrano. Nefasto. ¿Por qué? Sí puedo dar. Él estuvo involucrado en casi todos los actos de corrupción de ese Congreso anterior. De hecho, se le acusó en varios de los casos. En fe de ratas, creo que una Planeta Verde, no sé qué. Son como 3 casos en los que a Tommy Zambrano, la Maxi, ¿verdad? No el Ministerio Público actual, la Maxi lo acusó. Ok. Además fue de los ideólogos de todos los decretos de impunidad que se aprobaron en ese Congreso. Wow. Está bien. Para usted, en su opinión, el mejor congresista que recuerda en Honduras, o de los mejores. Es complicado, fíjate que no recuerdo, pero Carlos Orvin Montoya fue un extraordinario presidente del Congreso, ¿sí? Carlos Orvin Montoya. Sí. Ok, ¿y el peor? Es que ahí se lo disputan, yo creo, por lo menos 100 en ese Congreso. El menos top 3. El menos top 3. Pucha, peor diputado. Algunos futbolistas que han llegado ahí, por ejemplo, Wilmer Velázquez. Yo creo que usted es maratón. Un presentador, mira, un presentador de televisión. ¿Cómo se llamaba? El alero. El alerito. El alero. Sí. Podrá ser buena persona, pero yo recuerdo que incluso una vez dije, ¿verdad? Antes las leyes del país, las leyes en general, ¿verdad? Cuando nos remontamos al derecho romano, pues las hacían grandes juristas, Ulpiano, emperadores que tenían noción, sí, mira, ellos crearon toda la idea del Estado de Derecho y los fundamentos esenciales de lo que hoy conocemos como el derecho en general fueron estos, ¿verdad? Y ahora las hace el alero, decía yo, o sea, las leyes las hace el alero, o sea, por eso yo una vez te dije que el derecho era una ciencia que estaba fundada en ciertos principios, en teorías que se han desarrollado a lo largo que te explican la razón del por qué debe haber un orden jurídico, por qué debe existir el Estado y cuál es la relación que debe haber entre el individuo, el Estado, la sociedad en general. La ciencia del derecho te explica eso. Y que el derecho no es exactamente la ley es una herramienta para realizar el derecho, es un instrumento, es una de las fuentes del derecho, no es ni siquiera la única, ¿verdad? Sí. Una de las fuentes del derecho es la ley, ¿verdad? La ley por lo general debe adecuarse al fin del derecho, ¿verdad? Debe ser idónea, como herramienta debe ser idónea para realizar el derecho. Entonces, pero en muchas ocasiones la ley contradice el derecho. Y no en pocas, y especialmente en sociedades como la nuestra, porque la ley suele ser los disparates que se le ocurren a algunos diputados. Los dislates, decía Gautama Fonseca. Entonces, porque los legisladores son gente así como la que te
te mencioné, que no tienen idea de lo que es la ley o el sentido de la ley. Eso es grave, ¿va? Tiene que ver con la degradación de la política en general, como te decía al principio. Ok. En una oración, contrato de las térmicas. Son leoninos, todos. Todos. La idea que dio lugar a esos contratos siempre fue movida por la corrupción. Okay. ¿Quién va a ser el próximo presidente de la República? Presidenta, Rixi Moncada. De eso no me queda ninguna duda y te lo diría, aunque no fuera parte de Libre, ella va a ser la presidenta. Ok. ¿Cuántos diputados sacará Libre en el Congreso Nacional? Mira, el partido está trabajando para sacar la mayoría que se necesita para aprobar las leyes, o si no, el número más cercano. Pero yo creo que en esta ocasión el partido va a sacar no menos de 60 diputados. No menos de 60 diputados. Lo veo bastante entusiasmado, bastante optimista. Positivo. Sí, qué bueno. Hay condiciones para eso. Bueno, tiene que ver, por supuesto, con la fortaleza del partido, porque el partido se ha fortalecido, ha crecido. Pero además, y sobre todo, tal vez, tiene que ver con la debilidad de la oposición. O sea, la oposición está destartalada. ¿Quién es la máxima amenaza para... Porque usted me dice que Rixi Moncada va a ser la próxima presidenta de Honduras. ¿Quién es la máxima amenaza? ¿Está en el Partido Nacional o en el Partido Liberal? No, en ningún lado. ¿Ningún lado? En ningún lado. Pero probablemente el Partido Liberal le haga mayor competencia en esta ocasión. Okay. Abogado, ya en esta última parte, yo tengo una competencia personal aquí con la producción. De acuerdo a lo que hablamos en la entrevista, nos tratamos de hacer una idea de quién es Omar Mengíbar, quién es usted. Y a través de la música nosotros tenemos una competencia, a ver quién le pega más con su personalidad. Yo tengo una canción en mente y Víctor, que es productor, va a poner otra canción. Usted no diga nada. Usted después de escuchar las dos va a decir, a mí me gusta más la que presentó Orlando o producción. Usted me dice, pues empezamos. Usted va conmigo, productor. No.